Buenos días, mis hermanos. Hoy quisiéramos estar estudiando, continuando con Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a titularle la lección La expresión de nuestra esperanza. La expresión de nuestra esperanza. Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6 primeramente. Y luego vamos a ver otros dos pasajes que siguen adelante en el capítulo 2 de Primera de Pedro. La lección nos ayuda a poder hablar acerca de nuestra esperanza que tenemos en Cristo, y a través de esa esperanza que tenemos apuntamos hacia Él, para que cuando la gente nos esté viendo, nosotros podamos expresar esa esperanza que ahora está en Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder explicar la lección y poder recibir la instrucción divina en esta mañana. Padre, en esta hora pedimos que a través de esta lección que su palabra nos da, que nos ayude a poder entender cómo expresarnos de esta gran esperanza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre, para poder escudriñar su palabra y poder ser edificados, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Biblia dice así en Primera de Pedro 2, comenzando en el versículo 4 al 6. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí vemos que Jesucristo, Pedro lo declara como piedra viva. Y pues la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los creyentes, necesitaban ánimo y estímulo. Y como había persecución y había mucha necesidad de motivación para el pueblo de Dios, entonces Pedro por eso da esta carta y expresa la esperanza que tenemos nosotros y da las descripciones, como comenzamos aquí en estos versículos, a ver que Jesús es comparado a una piedra viva que fue rechazada, como dice el pasaje versículo 4, por el pueblo de Israel, cuando vino y lo rechazaron y era la piedra escogida de Dios. Entonces, ahora, igual manera, dice Pedro, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que de esa manera ustedes puedan ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El creyente entonces es comparado a una piedra viva, y Dios está formando a todo creyente, toda persona que reconoce y entiende quién es Jesucristo, que Él es el Salvador, Él es el que dio su vida por nosotros. A aquellos que, como dice comenzando en el capítulo 2, que hemos desechado la malicia y la hipocresía, envidias y esas detracciones, y que ahora como creyentes deseamos, como un niño desea la leche espiritual, para que a través de ella crezcamos en nuestra salvación acerca de las cosas de Dios. Y si es que hemos gustado, dice el versículo 3, de la benignidad del Señor, y eso el creyente ahora ha gustado, ha probado de las cosas de Dios,
Y Dios, dice Pedro, lo identifica a cada creyente como una piedra viva. Todo creyente, toda persona que se agrega, que Dios comienza a formarlo parte del pueblo de Dios, está Dios haciendo una casa espiritual. Y ahora, como cada uno de los que formamos esas piedras vivas y estamos siendo construidos por Dios en una casa espiritual, ahora el creyente está apuntando que porque ha creído en el Señor Jesucristo, y es por eso que ahora, como la Escritura explica, que Jesús era la piedra del ángulo, escogida de Dios, preciosa de Dios, y el creyente que cree en esto no será avergonzado. Qué bendición para nosotros poder ser reconocidos por nuestro Dios. Y Pedro les está dando a entender, ustedes los creyentes son piedras vivas. Cada uno de los que hemos creído estamos formando una casa espiritual. Continuamos en el versículo 7, capítulo 1 de Pedro 2, 7 al 10 ahora. Continuando a la lectura, dice la lectura. Para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bendición que para el creyente, como dice aquí Pedro, Jesucristo es precioso. Para nosotros ahora que hemos saboreado de las cosas de Dios en contraste con los que han rechazado y rechazan a Jesucristo, no hay manera de que puedan llegar a saborear lo precioso que es nuestro Señor y cómo nos ha tenido misericordia y nos ha alcanzado. Y el apóstol entonces describe la realidad de lo que es el creyente ahora, que para los que rechazaron al Señor, ellos vienen a tropezarse como Él siendo la palabra de Dios y ahora son desobedientes a que Dios ha reconocido a Jesús como el único medio de salvación y que lo mandó para redimir al hombre. Y si el hombre lo rechaza, desobedece a Dios, entonces la realidad es que pierde de lo que dice el versículo 9, que es muy importante. Dice ahí 4 cosas. Vosotros sois, primero dice, linaje escogido. El creyente ahora es considerado linaje escogido. Viene de una descendencia especial de creyentes. Es real sacerdocio. Ahora nosotros podemos interceder por otros para que también puedan ser incluidos en la salvación. Nación santa. Ahora somos ese grupo de personas selectas por Dios, escogidas por Dios, por haber escogido a Jesucristo. Y también ahora somos pueblo adquirido por Dios. Y la razón que estas características están en lugar para el creyente es para que anunciemos, que expresemos, que declaremos las virtudes, las bondades que Dios ha tenido, que nos ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, de donde estábamos en ignorancia, a la luz admirable. Ahora podemos ver. Ahora Dios nos ha abierto los ojos cuando creímos en el Señor Jesucristo.
Por eso nuestro mensaje para aquellos que no le conocen o aquellos que nosotros estamos tratando de hablarles del mensaje divino de Dios, dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo porque hemos creído en el Señor Jesús, como también todo aquel que quiera puede creer en Él, que escoja al Señor Jesús. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Todavía hay esperanza. Cada uno de nosotros, al declarar su fe, al decir que es creyente, al decir que nos acercamos a Él, ahora Pedro está diciendo que hemos recibido misericordia y somos parte del pueblo de Dios. Y también puede ser incluido toda aquella persona que también lo declare, que también lo anuncie. Luego seguimos con la tercera porción del pasaje de Primera de Pedro 2. Ahora vemos el 11 al 15, que dice Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y es pues que Pedro exhorta a los creyentes, a los amados, la palabra que usa a los creyentes, los cristianos, que él se expresa igual que como extranjeros y peregrinos que somos viajando en este lugar, en donde quiera que estemos, como ellos que estaban ahora aislados. Igual así también el cristiano se encuentra en un mundo que va en otra dirección y que tienen otros principios, otras bases. Nosotros tenemos otras creencias y una de ellas es de que el cristiano ahora se abstiene de esos deseos carnales que están y seguimos batallando en nuestra alma. Y la vamos a tener, no importa hasta el final, pero ahora tenemos la victoria por el poder que nos da el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo morando y viviendo en el creyente. Ahora dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que están afuera y que no creen, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. El creyente entonces debe de dar buen testimonio para poder respaldar nuestro mensaje. Por eso es de que ahora nosotros, el mundo nos está viendo y podemos expresar nuestra esperanza a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio, nuestra conducta en cómo nos comportamos. Es por eso que insiste aquí Pedro diciendo que por causa del Señor necesitamos someternos a toda institución humana, ya sea al rey o al gobierno, como a superior, y a los gobernadores, como por Dios, que han sido enviados para castigo de los malhechores, de los que actúan mal, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, así podremos callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice Pedro. El creyente entonces debe de hacer el bien. Y la única manera de poder hacer el bien es sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto. Estamos viendo el problema ahorita
de cómo lo que pasó con este individuo que fue muerto, el negrito que murió en Minneapolis por el policía que estuvo sobre su cuello, y pues después de 8 minutos y fracción, y como fue grabado y todo, se le miraba como que estaba poseído de algo que no era de Dios. Y no todos los policías, no todas las autoridades están en orden, pero Dios ha puesto la autoridad para que nosotros nos sometamos y que haya orden. Porque si no hay ley, si no hay orden, si no hay gobierno, se imagina usted qué desastre. Dios ha establecido el gobierno, es parte de lo que Dios ha puesto a personas que estén al frente para poder darnos dirección en lo que está correcto y lo que es bueno. Pero hemos llegado en que nuestra sociedad ignora a Jesús, ignora la palabra de Dios, y muchas de las gentes van a seguir rechazando, y mientras que rechacen a Jesucristo y rechacen la palabra de Dios, no vamos a poder llegar a tener entendimiento, y nosotros nos vamos a someter como creyentes, y por eso esa es nuestra esperanza, Jesús. Y expresamos ahora la esperanza que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Así podemos hacer que la ignorancia de los hombres calle, o que la gente que se sienta necio o insensato, como dice aquí Pedro, porque rechazan la verdad, que es a Jesús. Dios lo estableció, y esa es nuestra ayuda, esa es nuestra esperanza en este viaje que estamos haciendo de sufrimiento, en transición que vamos, porque nosotros vamos hacia la ciudad celestial, vamos hacia un lugar donde vamos a vivir con nuestro Dios para siempre, donde va a reinar la justicia, donde va a haber orden para siempre, donde vamos a poder servir a nuestro Dios y glorificarle para siempre. Y a través de nosotros indicándole a los de alrededor nuestra esperanza, necesitamos entonces expresarlo por nuestra conducta, por nuestra manera de cómo nos comportamos, nuestro testimonio, a través de hacer el bien y a través de abstenernos de vivir como vivíamos antes. Ahora tenemos el poder de Dios, la instrucción de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda a poder vivir para Él. Ojalá que usted, mi hermano, y aquel que me escucha hoy en este día, que usted con su fe que tiene en el Señor pueda expresar que ahora su esperanza está en Dios. No hay otra esperanza afuera de Él. Y es Jesús, el Hijo de Dios, el que se dio y se entregó por nosotros mismos. Y es por eso que Pedro está tratando de ayudar al pueblo de Dios para que confiemos y podamos depender en Él. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a que nosotros también, de igual manera como cuando nos retó Pedro, también nosotros nos acerquemos a Jesús, esa piedra viva. Vamos a orar. Padre, en esta hora que hemos escuchado de su palabra, hemos visto que Jesús es esa piedra viva que usted ha escogido. Y a nosotros que también somos piedras vivas que está usted construyendo un edificio especial, el pueblo espiritual de Dios. Ayúdenos, Señor, a seguir reconociendo que Jesús es precioso y que así podamos reflejarlo a los demás. Ayúdenos, Señor, así como escudriñamos su palabra hoy en este día, que podamos brillar como linaje escogido, como real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo que usted ha adquirido hacia usted, para que podamos proclamar las bondades, las bendiciones, y cómo nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Cómo ahora somos su pueblo por haber creído en Jesús, y cómo ha tenido misericordia de nosotros al vernos alcanzado, y al creer nosotros y haber puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Ayúdenos, Padre, para seguir a través de todas las diferentes circunstancias que vamos a seguir confrontando, que la gente pueda ver la expresión de nuestra fe que está en el Señor Jesucristo, el cual es nuestra esperanza. Y en Él lo suplicamos todo. Amén.